El milagro del hacha. Segunda de Reyes, capítulo Vamos a 6. empezar la clase y la clase la vamos a empezar. Les voy a mostrar una cosita que tengo aquí yo. A ver si pueden adivinar qué es lo que es. Un hacha. Un hacha, dice el Franco. Eso es un hacha. Parece un hacha, ¿o no? ¿Vale? Sí. Es un hacha. Ah, genial. Qué bueno entonces. Ya, es un hacha. Muy bien, Eli. ¿Y para qué sirve el hacha? Para cortar árboles. Para cortar madera. Para cortar Para árboles, talar. para talar árboles, para hacer madera, ¿cierto? Para hacer leña. Se golpea para sacar árboles, muy bien. Uno la pesca así con el mango, tiene un mango que es de madera, ¿cierto? Y esto es de metal. El metal es súper pesado. Y uno le pega bien fuerte al hacha y puede cortar un tronco, hacer astillitas para la leña, para hacer fuego, para cortar palos para poder hacer casa, para hacer hartas cosas, ¿cierto? Igual puede cortar los árboles. Para cortar los árboles, para talar árboles, como decía el Franco. Para eso sirve el hacha. Esto es súper afilado. Tiene un hierro súper afilado y es muy pesado el hierro, ¿cierto? Estoy jugando. Así que antiguamente también los antiguos la usaban para ir a las guerras. Este palo era mucho más largo para los que iban a las guerras. No cualquiera tenía un hacha, había que saber hacerla, había que tener los implementos necesarios para poder construir un hacha. ¿Qué pasa si el hacha la arrojamos al agua? Se mojaría. Se mojaría primeramente. Si la arrojamos a una piscina, ¿qué va a pasar? Va a quedar en el... ¿Va a flotar? Se va a hundir. ¿Flota o se hunde? Se hunde. Se hunde. Muy bien, se hunde. Porque es muy pesada. Así que vamos a hacer una actividad. Aquí yo tengo agua y vamos a ver qué cosas se hunden y qué cosas flotan. Vamos a empezar por esta cuchara. Una cuchara, ¿se flota o se hunde? Espérate. Se hunde. Se hunde. A ver, Eli, échala al agua. Y se hundió muy bien. Este plástico, muéstralo ahí, muéstraselo a los chiquillos. ¿Flota o se hunde? Muéstralo ahí. Flota. ¿Flota? ¿Quién dice más que flota? ¿Todo? ¿Están de acuerdo con el Franco? Sí. Ya, a ver. Sí. Sí, flotó. Muy bien. A ver. Tenemos esta tapita, esta la voy a echar yo. ¿Esta tapita flota o se hunde? Flota. ¿Mm? Se hunde. Se hunde. Ah, aquí está difícil parece, ¿eh? Vamos a ver. Flotó. Ya, aquí tenemos ese. Que era igual que el otro. Échalo, Eli. Bien. Y no, pero pregunta ese. A ver, muéstrale allá a los chicos. ¿Flota o se hunde? Flota. 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 Vamos a ver. Y flotó muy bien. A ver este. ¿Flota o se hunde? Igual. Ahí. Se hunde. Se hunde igual. Flotó. ¿Y este imán? Flota. Se hunde. ¿Qué dicen ustedes? Se hunde. Es un imán. ¿Ah? Se hunde. Flota. Flota. Veamos. Se hundió porque es muy pesado. ¿Y este pedacito de madera? ¿Flota? Ya. ¡Uy! Miren la tapita. La tapita está entre que flota y que se hundió. Porque se llenó de agua. Ya, muy bien. Y vamos a seguir con la clase. La historia de hoy se trata de un hacha.
Oh my God. Sí. No veo. Así no que veo. esa historia la vamos a conocer. Tienes que mirar ahí a la pantalla. Esa historia la vamos a conocer en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 6. Capítulo 6. Vamos con la historia. Entonces dice así. Resulta que habían varios profetas que querían aprender del profeta Eliseo. Acuérdense que estábamos hablando de Eliseo. Eliseo, que lo que era un profeta de Dios. Así que ellos por eso que se encontraban aprendiendo del profeta. Y también se encontraban morando allí. Iban a la casa de Eliseo y ahí estaban viviendo con el profeta. Y cada vez llegaban más hijos de profetas. Porque, cuidado Eli. Ya. Entonces, ¿a qué iban ellos? ¿A dónde iban? A la casa del liceo. Exactamente, iban a aprender y cada vez llegaban más hijos de profeta que venían a aprender del maestro, el profeta Eliseo. Y el profeta que lo que era una persona que escuchaba la voz de Dios y podía hablar al pueblo lo que Dios le transmitía a él. ¿Ya? Ese era un profeta. Recuerden que Eliseo recibió de Dios una doble porción cuando Elías se fue al cielo, ¿se acuerdan? Tenía una doble porción del Espíritu. ¿Ya? Y por eso que Eliseo ya venía haciendo muchos milagros, como el aceite de la viuda, también de que un niño que había muerto vivió, porque Eliseo oró, ¿cierto?, a Dios, y él resucitó ese niño. Venía haciendo hartos milagros. El profeta Eliseo, muchos lo querían y querían aprender de él. Así que ellos estaban aprendiendo ¿de quién? Del profeta, porque él hablaba las cosas de Dios. Entonces, el lugar donde estaban habitando se empezó a hacer estrecho, ya, también apretujados ahí. Imagínense en su escuela, en la sala de clase, que hubieran el triple de niños de los que ustedes tienen, de sus compañeros, que hubiera muchos niños, o junten varios cursos en su sala, junten al kinder, al pre-kinder, al primero, al segundo, al tercero básico. ¿Cómo estaría la sala de apretada? ¿Cómo estaría su sala de clase? Muy apretada. Muy llena. Entonces esta casa del liceo se estaba llenando. Había muchos alumnos. ¿Cómo se verían ahí ellos? Así que ellos tenían un problema que resolver. Así que, ¿qué es lo que hicieron un día? Un día los profetas le dijeron a Eliseo: mira, Eliseo, el lugar donde vivimos contigo se está haciendo pequeño para nosotros, para la gran cantidad de personas que habitamos aquí. Así que le dijeron al profeta Eliseo: ¿tú no dejarías ir al río Jordán? Allí hay bastantes troncos, donde podríamos construir allí un lugar para reunirnos, una casa, donde podamos morar, algo más amplio, más espacioso. Y Eliseo les contestó: me parece bien, vayan al río Jordán. ¿Ven? Ahí le está apuntando que quieren ir al río allá, porque ahí estaban a la orillita del río, habían hartos árboles y también había espacio para hacer una casa para vivir. Entonces uno de los profetas le dijo a Eliseo: pero Eliseo, ven con nosotros, por favor. Y Eliseo le contestó: está bien, voy con ustedes. Así que Eliseo también acompañó a los profetas a aquel lugar, al río Jordán. Así que fueron al río Jordán. Y cuando llegaron al río Jordán, cortaron algunos árboles. Ahí están con sus hachas, trabajando a construir la casa, a construir la casa, a construir la casa para Dios. Hermano, ven, ayúdame a construir la casa para Dios. ¿Ven? Están trabajando. ¿Cómo trabajan estos varones de Dios? Igual está
están cortando los árboles Cortando los árboles. Ahí. Exactamente, empezaron a reunir los materiales para el lugar, para el nuevo hogar donde iban a morar. Tenían que traer sus cosas, todo lo que tenían para esta casa. Los materiales de construcción. ¿Qué materiales de construcción? A ver, martillo. ¿Qué más pues? Y yo. Clavo. ¿Qué más? Serrullo. Las hachas. Etcétera. ¿Cierto? Ya. Muchas cosas para construir. Muchas cosas para construir. Y ahí estaban trabajando, cargando los troncos en sus hombros. Había mucho por hacer. Unos estaban cortando árboles, otros cortaban los troncos. Así hacían las vigas para la casa. Llevaban los troncos. Sí, pues ahí cargando. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Nos vamos! Ya. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo los varones de Dios? A ver, Eli, ¿qué estaban haciendo los varones de Dios? ¿Qué estaban haciendo? Los troncos. Cortando los troncos para hacer ¿qué? Una casa. Una casa. Que mientras estaban cortando algunos árboles, cortando la madera, ¿verdad? Uno de los profetas derribaba un árbol. ¡Wow! ¿Cómo corta ese árbol? Y hasta que se quiebra el árbol parece. Mira, Y hasta... porque le falta un poquito nomás para que ya caiga. Le falta poquito para que caiga al suelo. Por ahí veo algo. Así que este profeta estaba derribando, ¿qué cosa? Un árbol. Y mientras derribaba ese árbol, a ver, ¿se ve bien? Estaba cortando el tronco y pasó algo. A ver, acá tengo una que se ve mejor. Espérame. Pasó algo, a ver, esta se ve mejor. Ahí. Se ve mejor, ¿cierto? Se ve la imagen. ¿Qué es lo que había pasado? Se le fue la parte de arriba. Se le cayó el hacha. Eso mismo. Se le fue el hacha. Y se le fue al agua. Ahí se cayó el hacha. ¿Al agua? Chanfles. ¿Y qué pasa si un hacha se cae al agua? Se hunde. Se hunde. Muy bien. Anda. Se le fue el hacha al agua al hombre. Mientras estaba, ¿qué? Derribando un árbol. Oh. Entonces el hombre gritó a Eliseo y le dijo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. ¿Qué dijo? Era prestada. ¿Que era el hacha era? ¿Era de él? ¿De quién era? Prestada, sí, era prestada. Oh, y alguien se la había prestado, no era suya. O sea que la tenía que devolver. Pero el hacha, ¿dónde cayó? En el agua y se hundió y desapareció de su vista. Este varón estaba muy... Y se fue para el agua. Exactamente. Así que él estaba muy preocupado. Pensaría: ¿cómo voy a devolver el hacha ahora? Si se cayó al fondo del río. El río era lodoso, tenía barro y ahora la tengo que devolver. Todavía la tengo que devolver. Eso tiene el problema, pero sí hay una solución. Fue meterse al río y buscarla por debajo. Pero si el río tuviera barro, es muy difícil poder encontrarla. ¿Cómo la va a encontrar? ¿Cómo va a abrir los ojos entre medio del barro? No se puede ver nada. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Ustedes han pedido algo prestado alguna vez? Sí. Sí.
No sé, había... No O le han pasado algo que le dice, ya, cuídalo, pero no lo vayas a romper. Ten cuidado. Y ustedes cuidan de que no se vaya a romper, de que no se vaya a perder, ¿cierto? Porque no es de ustedes. Y lo cuidan mucho, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, pues. Entonces, por eso que él tiene que haber llamado a Eliseo gritando de esa manera. Maestro, el hacha no es mía, me la prestaron. Así que pidió ayuda, ¿verdad? ¿Es malo pedir ayuda? No, por supuesto que no. Podemos pedir ayuda cuando la necesitemos. Podemos pedir ayuda a nuestros papás, a alguien de confianza. Pedimos ayuda, ¿cierto? A Dios podemos pedir ayuda dependiendo de las circunstancias. Y nosotros también podemos ayudar cuando nos piden ayuda. Podemos ayudar si alguien la necesita, ¿cierto? Aún en pequeñas cosas, la otra vez comentábamos si alguien se cae de una bicicleta, se cae al suelo, nosotros podemos extenderle la mano, ayudarlo a pararse. Podemos ayudar aún en esas pequeñas cosas. Volvemos al hacha. Rayos, se le cayó el hacha, ¿cierto? Él estaba preocupado porque el hacha no era de él. Estaban todos tan contentos trabajando y tenía que pasar esto, por Dios. Ay, ahí está, pucha, parece. Yo creo que tiene que haber estado angustiado donde se le cayó el hacha, por eso pidió ayuda, a lo mejor no sabía nadar. Así que él había llamado ¿a quién? ¿A quién le había gritado? Al profeta. Al profeta Eliseo, ¿cierto? Él pensaba, uy, ¿cómo voy a recuperar el hacha? Quizás, como les decía yo, había barro en el río, ¿cierto? Difícil, ¿verdad? Él estaba, pero se ve muy angustiado ahí, ¿cierto? En la foto. A lo mejor iba a tener que pagar el hacha. Porque si uno la pierde, tiene que pagarla, yo creo. Pues. Es lo mínimo que podemos hacer. A lo mejor iba a tener que pagarla, a lo mejor no tenía plata para pagarla. Pero Eliseo es un profeta de Dios, ¿cierto? Eliseo escuchó las instrucciones de Dios, porque Eliseo era un profeta, escuchaba la voz de Dios. Él tiene que haber pedido al Señor en ese momento de angustia para el hombre, y tiene que haber pedido Eliseo a Dios, y Dios le dijo lo que tenía que hacer, y Eliseo supo lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que tenía que hacer como varón de Dios? Que él le debe haber pedido la dirección al Señor. Así que vamos a ver qué es lo que hizo Eliseo. Así que Eliseo le preguntó al joven, ¿y dónde cayó el hacha? ¿Qué le preguntó? ¿Dónde cayó el hacha? ¿Dónde cayó el hacha? Y el joven le señaló el lugar. Ahí se cayó el hacha. Entonces Eliseo cortó un palito, cortó un palo, pescó una ramita y cortó un palo. ¿Y qué hizo con el palo? El palo, lo que cortó, lo arrojó allí, donde el hombre le había señalado que había caído el hacha. Lo arrojó al agua, en el lugar donde había caído el hacha. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo Eliseo? ¿Y lo echó dónde? ¿En el agua? En el agua donde había caído el hacha, donde le había señalado el joven, ¿cierto? Uy, de seguro que todos llegaron al lugar a ver lo que había pasado, donde escucharon los gritos, ¿cierto? Cuando él gritó, ¡ay, si era prestada! Cuando el joven dijo, ¡ah, Señor mío! Tienen que haberse acercado todos a la orilla para ver qué ocurría, así que Eliseo arrojó el palo, ¿verdad? Y algo empezó a pasar. ¿Se escucha? Sí. ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchan? ¿Agua? Escucho. ¡Agua! El hacha empezó a flotar. Sí, empezó a flotar el hacha. Ya, Eli. Gracias, Eli, por tu aporte. Así que Eliseo cortó un palo, lo arrojó allí
Y con eso hizo que el hacha flotara. ¿Ya? Gracias, Eli. Ya flotó el hacha, Eli. Hizo que el hacha flotara. ¿Quién puede hacer eso? Nadie puede hacer eso, ¿verdad? Solo Dios puede hacer eso con su poder. Porque los milagros no se pueden explicar por las leyes naturales, ¿cierto? Aquí en Marcos 10:27 dice, para Dios todo es posible. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Para Dios, Eli, todo es posible. Y eso está en Marcos 10:27. Entonces, ¿en qué estábamos? Que él tocó el palo y flotó el hacha. Así es. Qué lindo cómo Dios se preocupa por nosotros. Así como este hombre que tenía un hacha que no era de él, que era prestada, pero Dios se ocupa aún hasta de esos pequeños detalles por amor de sus hijos. Y ustedes son hijos de Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros aprendamos a confiar en el Señor, a ser agradecidos con lo que Dios nos da. ¿Y qué nos da Dios? ¿Qué nos da Dios? El alimento, el poder tener un hogar, El hogar, una casa, ¿cierto? Una camita para descansar. Ah, ¿qué nos da Dios? La lechecita. Ah. Nosotros nunca hemos visto algo así, ¿cierto? Que una hacha flote. Nunca hemos visto un milagro así como eso, pero tenemos que agradecer a Dios porque tenemos alimento todos los días. Que no muchos tienen el alimento. Es importante valorar lo que Él nos provee. Bueno, milagros suceden. Todavía suceden milagros. A veces no lo sabemos. No nos damos cuenta alrededor de nosotros cómo suceden los milagros. Tenemos juguetes. ¿Cuántos tienen juguetes? yo tengo mucho. Ah, tienen juguetes, ¿verdad? Yo tengo ahí. Miren cómo Dios los premia. Yo tengo Con hartos juguetes. Dios los ha premiado a ustedes con juguetes. Y a veces ni siquiera cuidamos los juguetes. ¿O no? ¿O me equivoco? Esos son detalles que Dios tiene para nosotros. A veces yo no lo da juguete. No lo pongo. A veces. Tienes que ser agradecida porque no todos los niños tienen juguetes. Hay niños que no tienen ni qué comer. Tenemos que orar, ¿cierto? Por esos niños que no tienen qué comer. Tenemos que orar por los niños huérfanos que no tienen papá, que no tienen mamá. Tenemos que orar por los que están en las cárceles, por las viudas, por los pobres. Hay que orar por ellos. Volvamos al hacha. Volvemos a la historia del hacha. Ya. Vamos a seguir contando la historia. Levantar un fierro del agua, ¿cierto? Es difícil. Es difícil que él flote el hacha, ¿cierto? Pero qué maravilloso es Dios, qué grandioso es Dios. Así que flotó el hacha, dijimos. Y Eliseo le dijo al joven, sácala del agua. Ahí está el hacha. ¿Qué le dijo? Sácala del agua. Sácala del agua. Muy bien, me están poniendo atención. Sácala del agua. Entonces el hombre dice su palabra que extendió su mano. El agua. Así es. Extendió su mano y tomó el hacha. ¡Qué alegría! Ahí está el joven agarrando, ¿cierto? Enganchándose y afirmándose para recoger el hacha. Es maravilloso Dios, ¿cierto? Que Él hace cosas asombrosas, ¿verdad? Solo Él puede hacer estas cosas tan maravillosas. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Qué lindo! ¿Ven? Ahí está Él con su hacha. Y los demás tienen que haber visto cómo recuperó el hacha. Ahí ya está
Cómo emergió a la superficie el hacha, como un pez. Pero no era un pez, era un hacha. Así que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Eso es lo que decíamos. No hay nada difícil para Dios. Dios sigue haciendo milagros. Quizá a veces no nos demos cuenta, pero los milagros suceden cuando Dios quiere que sucedan. Ahí está el hombre. Está feliz. ¿Por qué está feliz? Recuperó la hacha. Porque recuperó el hacha. Y fin. Esa es la historia. Quiero pintar. Hay que devolver las cosas prestadas. Y vamos a la actividad entonces.